doctora y compañeros. En primer lugar, cabe resaltar que cada uno de los integrantes de mi grupo trabajamos al 100% en esta exposición. Para empezar, les daré a conocer un poco de lo que trataré el resto de la exposición. Se entiende por derechos fundamentales los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado debe garantizar, respetar y satisfacer cada uno de nuestros derechos. Nosotros entrevistamos a 3 personas con diferentes rubros. Nos comentaron que sí son conocedores de sus derechos. También nosotros como conocedores, como estudiantes de derecho, les ampliamos un poco más el conocimiento de sus derechos de cada entrevista. Bueno, ahora me encuentro en la Universidad Continental con dos estudiantes. Sus nombres son Luciana y Medali, ¿verdad? Bien, entonces empezamos con la entrevista, pero antes de empezar me gustaría preguntarles de qué carrera y ciclo son. Soy de la Facultad de Odontología cursando el cuarto ciclo. Yo soy en la carrera de Psicología y también el cuarto ciclo. Bien, también les podría hacer una pregunta más. ¿Ustedes trabajan o tienen algún negocio familiar? No. Bien, entonces quizás les podría preguntar si ustedes consideran que su carrera se relaciona con el derecho, o quizás en un futuro, cuando ustedes ya empiecen a trabajar, piensan que de alguna forma sus derechos se van a ver vulnerados. Opino que sí, éticamente. Igual considero que sí, ya que el derecho al trabajo actualmente en las personas se está viendo afectado por el COVID. Efectivamente sí, el derecho al trabajo les comento que es un derecho fundamental, y este derecho está vinculado a lo que es el derecho a la dignidad humana. Les planteo un ejemplo. Imaginemos a todos nosotros. Nosotros podemos razonar, podemos pensar, tomamos decisiones, somos libres y tenemos capacidad de autodeterminación. Todo esto sería lo que es la dignidad, y por ende debe ser garantizada en cualquier ámbito. Ahora sí empecemos con las preguntas más importantes. La primera es si ustedes conocen sus derechos, o quizás podrían brindarme algunos ejemplos. Pienso que el derecho es un conjunto de normas y deberes que va a poseer el ser humano. Y un claro ejemplo está en el derecho de la vida y el desarrollo. También está el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Sí, están en lo correcto. También me gustaría agregar que están también los derechos, como por ejemplo, a participar en política, a la paz y tranquilidad, a- al acceso a la informática, también a la igualdad ante la ley, entre muchos más, como es la seguridad o intimidad personal, ¿no? Entre otros casos también, como ustedes lo mencionan. La segunda pregunta es si ustedes saben dónde se encuentran expresos estos derechos que mencionamos. No sé, ¿se les viene alguna idea a la cabeza? Puede ser en la Constitución. Sí, en la Constitución. Sí, bueno, están en lo correcto. Están básicamente en el título 1 de la Constitución Política del Perú. Al empezar a leer, nomás ahí está. La tercera pregunta es si ustedes sienten algún respaldo del Estado. A lo que me refiero con esto es si ustedes creen que el Estado garantiza efectivamente nuestros derechos o no. Pienso que sí, pero no en la gran parte. Por ejemplo, lo vemos en lo que es en la educación, en los colegios estatales, puede ser un ejemplo. En la salud también, porque nos brindan el SIS, por ejemplo, para las personas que tienen que un trabajo estable. Claro, sí, están bien. También yo les podría mencionar que en muchos casos es muy lamentable que por más que se mencione que estos derechos deben ser protegidos, hay situaciones en las que son vulneradas, no solo por nosotros mismos, sino también por las autoridades o los diversos organismos. Es por eso también del origen de las tantas injusticias y, bueno, los conflictos, ¿no? La última pregunta es si les gustaría enviar algún mensaje al gobierno y cuál sería. Podría ser que pueda... pienso que el mensaje podría ser mayor implementación, también en la salud, en los medicamentos, ya que no todas las personas poseen de factores económicos, puede ser. ¿No se te viene alguna idea? No, por ahora. Está bien, sí, definitivamente están en lo correcto, ¿no? Quizás debemos implementar muchas cosas más, el gobierno se debe preocupar mucho más. En fin, para terminar, me gustaría primero agradecerles y también compartirles un pequeño mensaje acerca de los derechos fundamentales. Estos derechos, como su propio nombre lo dice, son aquellos rasgos que todos nosotros tenemos inherentemente. También, si nosotros recordamos, en un inicio, las personas se basaban por el sentido común, más no en otras situaciones. Y esto fue justamente lo que ocasionó que el derecho y las personas, el hombre, el ser humano, evolucionen. Es así que luego las personas ya no solo se basaban en el sentido común como era anteriormente, sino también se basaban en la religión, la costumbre, sus valores, quizás entre otros campos. Y finalmente podemos decir que con todo
esto, con todos estos aportes, es que hoy en día nosotros tenemos normas, leyes que lo reconoce el Estado y como ustedes mismos lo mencionaron, están expresados en la Constitución. ¿Qué les parece quizás esta pequeña evolución de los derechos? Interesante. Interesante y algo que me llamó la atención es de que el derecho a la dignidad está vinculado con el derecho al trabajo. Exacto. Sí, definitivamente el derecho a la dignidad abarca todos los derechos, ¿no? La mayoría, bueno, prácticamente todos. También, ya para terminar y no aburrirlas, pues existen los denominados derechos humanos. Y bueno, en este caso, los derechos humanos son todos aquellos rasgos que nosotros poseemos por el tan solo hecho de ser humanos, de ser seres humanos, ¿no? Y bueno, pues también podemos decir que los derechos humanos ya no está representado por el Estado de cada país como era en los derechos fundamentales, sino más bien está representado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Por ende tienen mayor prioridad, podemos decirlo así, que los derechos fundamentales, y es por eso también el motivo por el cual nosotros debemos protegerlos, garantizarlos, y esta iniciativa debe partir de nosotros, y claro está que principalmente por el Estado y las autoridades. Bueno, eso sería todo, agradecerles por su tiempo, y bueno, si pudieran sacar algo positivo también, muchas gracias. Pasamos a la siguiente entrevista y gracias. Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Derecho. El día de hoy le puedo realizar una entrevista con respecto a los derechos. Sí. Muchas gracias. Empecemos con la ronda de preguntas. ¿Cuál es su nombre? Lilia muy ¿Cuál es su ocupación? comerciante. Muy bien. ¿Conoce usted sus derechos? Sí. ¿Puede mencionar algunos de ellos? Derecho a la vida, derecho a la educación y derecho a la identidad, la nacionalidad. Excelente, está en lo correcto. ¿Dónde se encuentran expresos estos derechos? Me parece que la Constitución. Muy bien. ¿Usted siente el respaldo del Estado? No. ¿Le gustaría enviar un mensaje al gobierno? Sí. ¿Y qué mensaje le enviaría con respecto a las condiciones de vida? Que pues apoya a todos, a todos los peruanos por el bienestar de cada uno de ellos, no hay mejoría del pueblo de nuestro país. Qué bueno. Bueno, terminamos con todo lo que es las rondas de preguntas, pero me gustaría informarle más sobre los derechos fundamentales. Bueno, como usted lo mencionaba, los derechos fundamentales están expresos en la Constitución. Son normas inviolables e irrenunciables por su titular. También estos protegen la dignidad de toda persona. Finalmente, la entidad más grande acá en el Perú que protege los derechos fundamentales es el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias también por la información que nos está brindando, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, profesora. Quien le habla es su alumna Yasmín Keila Quintas Valencia, estudiante de la Facultad de Derecho, cursando el tercer ciclo. En esta oportunidad entrevistaré a mi primo, lo cual nos va a brindar sus datos personales y ocupación. Hola, soy Helder Chimeco Valencia, tengo 16 años, voy cursando quinto de secundaria en el Colegio María Auxiliadora. Mi ocupación es ser estudiante. A continuación realizaremos las siguientes preguntas que nos planteó la profesora Rocío de la Universidad Continental. Pasaremos con la pregunta número 1. ¿Conoce usted sus derechos? Algunos, como el derecho a la vida y el derecho al buen trato. Acotando con tu respuesta, usted debe recordar que no son los únicos derechos que existen, sino que también existe el derecho a la integridad moral, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad y el derecho a la educación, entre otros. Pasaremos con la pregunta número 2. ¿Usted sabe dónde están expresos los derechos? Considero que se encuentran expresos en la Constitución Política del Perú. No solo está plasmado en la Constitución, sino que también está en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pasaremos con la pregunta número 3. ¿Usted siente respaldo del Estado? En ciertas ocasiones sí, y en otras no. ¿Por qué? En muchos de los casos, ciertos derechos fundamentales son vulnerados y por lo cual las autoridades judiciales y policiales no cumplen una labor efectiva para cumplir o cuidar de esos derechos. Pasaremos con la pregunta número 4. ¿Le gustaría enviar un mensaje al gobierno? Sí. ¿Qué le solicitaría usted en una mejora de su condición de vida? A que los derechos fundamentales sean protegidos y de esta manera como ciudadano llegaría a mejorar mi calidad de vida.
Finalmente te mencionaré que los derechos fundamentales son categorías principales dentro del ordenamiento constitucional, como también es parte de la dignidad de la persona. Por otro lado, mencionar que el mecanismo general es un Consejo Nacional de los Derechos Fundamentales. Con esto termina mi entrevista y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Erigen Romaní Toscano y en esta oportunidad les daré a conocer la conclusión del trabajo. Como saben muchos, los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución Política del Perú, o también conocida como la Carta Magna. Además que todas las personas gozaremos de los derechos humanos reconocidos. Y nos llegamos a la conclusión. ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos fundamentales? Porque podemos expresar que la necesidad de conocer nuestros derechos fundamentales reside en la forma en que nos desarrollamos en el mundo que nos rodea, de forma más específica de las acciones que realizamos y que realizan las personas que están a nuestro alrededor. De esta forma podemos resaltar que debemos, muy importante, respetar la expresión de los demás, a respetar el espacio personal y muy importante, lo más importante es a no distinguir por razas o colores. En fin, los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, así brindándonos las garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria, que es muy importante. Muchas gracias a todos.